Hola, ¿cómo andan? Vamos a ver hoy unos métodos antropométricos para estimar la composición corporal. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de composición corporal? Como la palabra lo indica, composición corporal, cómo está compuesto nuestro cuerpo. Hay muchos niveles de análisis, ¿sí? Hay un nivel de análisis atómico, que puede utilizar la ciencia, hay un nivel de análisis molecular, que puede utilizarlo la medicina. Nosotros nos vamos a, a focalizar en los tejidos, ¿sí? Cómo está compuesto nuestro cuerpo teniendo en cuenta sus tejidos. Bien, presentamos 4 modelos o 4 métodos de análisis, ¿sí? Métodos antropométricos. El más básico es el índice de masa corporal y el más complejo es el fraccionamiento en 5 masas. ¿Sí? El fraccionamiento en 5 masas quizás lo haya sentido nombrar como método de 5 componentes. Es muy útil, se lo utiliza muchísimo a nivel deportivo y en el ámbito de la salud. Muy bien, empecemos con el primero, el índice de masa corporal. Seguramente algo de esto deben haber visto en alguna otra materia. Se lo llama índice de masa corporal o Body Mass Index en inglés, ¿sí? IMC o BMI. ¿Qué es lo que hace el índice de masa corporal? Relaciona el peso con la talla de la persona, ¿sí? Es decir, a determinada talla correspondería determinado peso. Y lo que interpreta este método es que si yo excedo ese peso, de acuerdo a lo que correspondería por la talla que tengo, es porque estoy acumulando adiposidad, ¿sí? Bien, estoy incrementando mi peso y eso significaría que estoy teniendo más grasa en el cuerpo, lo cual sería contraproducente para la salud, ¿sí? Porque lo que hace perdón, relaciona el exceso de peso con el deterioro de la salud. El exceso de peso, sí, perdón, con el deterioro de la salud. Muy bien, digo bien. Bien, eh, acá está lo que le acabamos de decir, ¿sí? La unidad de medida es kilogramo por metro cuadrado, sobre metro cuadrado, perdón, para decirlo apropiadamente. ¿Por qué kilogramos sobre el metro cuadrado? Porque el peso corporal lo colocamos en kilogramos y la talla la colocamos en metro. Pero la ecuación es el peso sobre el cuadrado de la talla. Entonces esta talla me va a quedar al cuadrado, por eso es que tenemos metros cuadrados. ¿Sí? Es una ecuación hiper sencilla. Esto se utiliza comúnmente en la jerga, en la calle, cuando uno está conversando con una persona, vienen y te dicen, mira, me parece que estoy excedido de peso, tengo que bajar de peso. Bueno, a ver, ¿te recordás cuánto pesás? ¿Qué talla tenés? Haces el cálculo muy rápidamente y podés determinar, de acuerdo a este método, si está en normalidad, si está en sobrepeso o ya está en algún grado de obesidad. ¿Sí? El, la manera más rápida de hacerlo, más rápida, más sencilla, cuando estamos así conversando uno a uno, es hacer el peso dividido la talla y el resultado nuevamente dividido la talla. Peso dividido talla dividido talla. Es lo mismo que hacer el cuadrado de la talla y después dividir el peso por ese cuadrado de la talla. Entonces, de esa manera uno rápidamente puede determinar en qué condición se encuentra la otra persona. Bien, ha sido relacionado con la mortalidad total en índice de masa corporal y con la morbilidad específica. ¿Qué se hizo? Bueno, se establecieron rangos de 20 a 25, que esto sería la normalidad, la mortalidad sería muy baja. Y de 5 en 5 vamos a ir subiendo, ¿sí? 25 a 30, la mortalidad ya pasa a ser baja, y así vamos incrementando, moderada, alta y muy alta. ¿Sí? Se ha observado que los pacientes con enfermedad coronaria tienen mayor índice de masa corporal que los que no padecen de esa enfermedad. Esto es de acuerdo a estudios que se realizan, ¿sí? Y se encuentra que las personas que tienen problemas coronarios son personas que al mismo tiempo tienen sobrepeso o más. ¿Eh? Bien. Dicho de otra manera, las personas que no tienen sobrepeso
no tienen tampoco problemas coronarios. Obviamente, nada, esto no es matemática, no es 1 más 1, 2, ¿sí? La situación es penal porque hay muchos motivos como para tener enfermedades coronarias, pero lo usual suele ser que las personas con sobrepeso tengan, no, perdón, que las personas con enfermedad coronaria tengan sobrepeso, no que las personas con sobrepeso tengan enfermedad coronaria, ¿sí? Eso es diferente. Pueden haber personas con mucho sobrepeso y no tener ningún problema a nivel cardíaco. Bien, seguimos un poquito más adelante. Bien, acá están los puntos de corte reales. Estos son aproximaciones, 20, 25, 25, 30, 30, 35. ¿Sí? Vamos a ver los puntos de corte reales. De 18,5 a 24,9 estamos en normalidad. Esto sería el ideal para todos. Y de ahí en más, para sobrepeso y también puedo tener bajo peso. Menos de 18,5 de índice de masa corporal es bajo peso. Esto se asocia a desgano, desmotivación, debilidad. ¿Sí? 25 a 29,9, ya siendo un poquito más preciso, sobrepeso de 30 a 34,9. ¿Bien? Y así vamos escalando. Obesidad 1, obesidad 2, y mayor o igual a 40 ya estamos en obesidad extrema o obesidad mórbida. ¿Sí? Se lo suele escuchar como obesidad mórbida. Muy bien. Se aplica a varones y mujeres no embarazadas, según institutos. Bueno, el, se hace esta salvedad, ¿sí? Varones y mujeres no embarazadas, pero hay algunos otros casos en los que tampoco es conveniente utilizar el índice de masa corporal. Con personas con muy baja estatura, perdón, con personas con muy baja estatura tampoco es conveniente usar el índice de masa corporal. Eh, en el caso de los niños, suelen tener, se utiliza el índice de masa corporal, pero se suelen tener valores de referencia específicos para esa población, ¿sí? En las baterías de pruebas, cuando se le hacen a los chicos muchas pruebas para conocer su condición general, ¿sí? Una de esas pruebas es el índice de masa corporal. Pero no se rigen por estos valores que nosotros estamos viendo acá, sino que se arman valores de referencia específicos para determinar cuándo están bien y cuándo tienen que mejorar. Bueno, vamos a ver un ejemplito del cálculo del índice de masa corporal. Acá la tenemos a Claudia, una mujer de 43 años, con 54, con 54 kilos, 54 pesos, 54 kilos y 1,53 de altura, ¿sí? Un poquito más de 1,5 metros. Bien, la ecuación peso corporal dividido la talla, dividido el cuadrado de la talla, lo primero que hacemos es colocar en las variables los valores que corresponden, resolvemos el cuadrado y por último hacemos la división. Resolvemos el cuadrado quiere decir resolvemos la potencia, ¿no? Esto está elevado al cuadrado. Esta mujer tiene 23 kilos sobre metros cuadrados, por lo tanto, su peso es normal, está dentro de la normalidad, normo peso, ¿sí? Peso normal. Bien, es muy sencillo, lo podemos utilizar en cualquier momento con cualquier persona. Pero bueno, vamos a ver alguna cuestión particular a la que le tenemos que prestar atención. Tenemos a dos sujetos, uno es Andrés y otro es Hernán, ¿sí? Andrés y Hernán tienen la misma talla, tienen el mismo peso corporal, entonces por carácter transitivo, tienen también el mismo índice de masa corporal, ¿sí? Les voy a presentar a Andrés y les voy a presentar a Hernán. Si bien tienen la misma talla y el mismo peso, su composición corporal es muy diferente, ¿sí? Las condiciones de salud para estas dos personas son mucho más favorables en el caso de Hernán, ¿sí? En el caso de Andrés vemos que es una persona con muchísima más adiposidad, pero más allá de eso pesan lo mismo. Entonces este es el gran error del índice de masa corporal, ¿sí? No puede determinar a qué se debe ese incremento de peso y lo que interpreta es que uno aumenta de peso o uno tiene un peso elevado únicamente porque tiene mucho tejido graso. Pero vemos en el caso de Hernán que no es así. También puede tener uno
uno puede tener también mucho peso debido a su perdón, a su aparato óseo, ¿sí? A su esqueleto. Podemos tener esqueletos muy pesados y podemos tener esqueletos que no son tan pesados. Entonces eso cuenta, pero acá el índice de masa corporal no lo puede determinar, porque utiliza solamente esas dos variables, el peso y la talla. Muy bien. Es una cuestión a tener en cuenta, ¿sí? Es una cuestión fundamental. ¿Sí? No podemos dejar de atender esta situación, porque si no podemos llevar a conclusiones erróneas. Bien, avanzamos un poquito más. Entonces tenemos que según el índice de masa corporal, sobrepeso y sobregrasa sería lo mismo, pero sabemos que no. Cuando hay sobrepeso puede estar determinado por no muchos motivos, pero pueden haber otros motivos que no tienen que ver con la grasa. Cuando hay sobregrasa, esa cuestión es la que pone en riesgo nuestra salud. Muy bien. Las enfermedades asociadas al sobrepeso generalmente se relacionan con el exceso y regionalización de la grasa corporal, ¿sí? Porque tengo mucha grasa corporal. Entonces, ahí sí puedo tener situaciones que impliquen riesgo a mi salud. ¿Mm? El índice de masa corporal, como decíamos recién, no puede detectar cuál es el componente corporal que determina la existencia de sobrepeso. En este caso, Homero tiene sobrepeso, pero no tiene exceso de grasa. Algunas situaciones donde el índice de masa corporal no es recomendado. Cuando hay alto desarrollo muscular, como acabamos de decir, esta es una persona que pesa muchísimo, indudablemente, pero no tiene exceso de grasa. Una persona que tiene edema, acumulación de líquido, también pesa mucho más. Se mencionó el caso de las embarazadas, en el cuadrito que vimos con los cortes de índice de masa corporal. Y personas con muy baja estatura, ¿sí? En estos casos no es recomendable. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a otro método, que es la circunferencia de cintura, ¿sí? Este método es un poquito más preciso para determinar si hay exceso de grasa o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo un abdomen prominente, es porque debajo del tejido, debajo de la piel, perdón, tengo mucha adiposidad, ¿sí? Y según Patricia Sangenis, la grasa abdominal es la más peligrosa de todas porque tiene mucha movilidad. Y esa movilidad puede hacer que termine depositándose en arterias. Entonces impide el paso de la sangre y nos lleva a situaciones de verdadero riesgo. ¿Qué se encontró acá? Que la diabetes tipo 2 es la del adulto, la que padecen generalmente personas que no se cuidan con las comidas y tienen muchísimo sobrepeso, personas sedentarias, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede en la diabetes tipo 2? La insulina deja de ser efectiva, el cuerpo empieza a segregar una insulina que no tiene la capacidad de realizar bien su trabajo. ¿Mm? Entonces se acumula azúcar en la sangre y esto nos lleva a situaciones de riesgo, de mucho riesgo. La dislipidemia, que es otra enfermedad, estas que están acá mencionadas son enfermedades que se asocian a la regionalización de grasa en la zona abdominal, ¿sí? Cuando tenemos grasa acumulada en el abdomen. La dislipidemia es otra de estas patologías asociadas a la grasa en el abdomen. eh, y es un desorden de los lípidos, ¿sí? Tenemos demasiados lípidos en sangre. Hipertensión arterial y enfermedades cardiovasculares. Entonces es un dato importante la circunferencia de cintura de una persona, porque sabemos que la circunferencia de cintura elevada está asociada a este tipo de patologías. Muy bien. Eh, Esto que estoy presentando acá abajo tiene que ver con lo que decía recién, ¿sí? Cuando el abdomen es muy prominente, es porque hay grasa en el abdomen y esto está demostrado con resonancias magnéticas, tomografías, absorciometrías
y disección de cadáveres. ¿Mm? O sea que esto no es algo que lo presentamos así al aire, ¿no? O es algo que suponemos, sí, sí, si tiene mucha panza, eh, debe ser que tiene grasa. No, no es que debe ser así, está demostrado que es así. Bien. En el caso de que tiene edema, ahí hay mucho líquido, pero no hay adiposidad. Puede haber o no adiposidad, ¿sí? Pero bueno, una persona eh, sabe que tiene esa patología, ¿sí? Bien, cuando no hay edema y el abdomen es prominente, no queda otra que pensar que ahí hay adiposidad acumulada. Bien, acá hay unos valores de referencia para tener en cuenta, ¿sí? En qué condiciones se manifiestan saludables para la circunferencia de cintura y qué condiciones de circunferencia de cintura nos puede llevar a riesgo de salud, ¿sí? Dato importante a tener en cuenta, para las mujeres 79 centímetros o menos, y para los hombres 93 centímetros o menos de circunferencia de cintura, ¿sí? Eso sería bajo riesgo. Y después se empieza a incrementar el riesgo. 80-87 para varones, 94 a 100, perdón, 80-87 para mujeres, 94 a 101 para varones, y ya más de 88 para mujeres y más de 102 para varones es un riesgo significativo, ¿sí? Esto nosotros podemos medir, a ver, esta es una medición antropométrica, el peso y la talla también son mediciones antropométricas, pero son bastante usuales y no es muy difícil de medir, ¿sí? Acá yo les presento la modalidad, ¿sí? Lo que tenemos que hacer, la modalidad de medición, la técnica de medición de circunferencia de cintura. Tenemos que localizar la cresta ilíaca en su punto más alto, esto es en la región lateral. Y acá tenemos el borde inferior de la última costilla. Vieron que tenemos las flotantes. Bueno, una vez localizada la última costilla, el borde inferior sería el punto en el que tengo que trazar una medida que vaya hasta la cresta ilíaca. Es decir, mido desde la última flotante hasta la cresta ilíaca y marco el punto medio. En ese punto medio voy a colocar la cinta métrica. La cinta métrica tiene que estar de manera horizontal, ¿sí? Y tiene que estar pegada a la piel. No tirar con fuerza, no tirar en exceso, tiene que estar solamente pegada, porque si yo tiro con fuerza, reduzco el perímetro. ¿Mm? Y si la cinta está despegada de la piel, se incrementa el perímetro. Así que hay que medirlo justo. Perdón. Bien, hay que medirlo con prolijidad, ¿sí? Bien, muy bien. Avanzamos un poquitito más. Este es un cuadrito interesante, pero solamente para que tengan en cuenta algo. Acá están presentados los índices de masa corporal y acá tenemos mediciones de, mediciones de circunferencia de cintura, ¿sí? Está relacionando la circunferencia de cintura con el índice de masa corporal. Lo que a mí me interesa que vean de acá es que cuando una persona, perdón, sí, está bien. Cuando una persona está en una categoría, por ejemplo, sobrepeso, de acuerdo a su cintura, a su circunferencia de cintura, puede tener un riesgo incrementado o un riesgo alto. ¿Mm? Lo mismo pasa con obesidad, ¿sí? De acuerdo a la circunferencia de cintura, puede tener riesgo alto o riesgo muy alto. ¿Qué es lo que quiero mostrar acá? Que si yo utilizo únicamente el índice de masa corporal, sabemos que esto tiene falencias y puedo llegar a conclusiones erróneas. Pero acá ya estoy utilizando el índice de masa corporal y la circunferencia de cintura. Entonces son dos métodos que se asocian, ¿está bien? Y a mí me van a permitir arribar a conclusiones más específicas. ¿Está bien? Si yo utilicé el índice de masa corporal con una persona con sobrepeso
y al medirle la cintura encuentro que su cintura está dentro de los valores normales, bueno, puedo considerar que esa persona no tiene mucho riesgo, más allá de encontrarse en sobrepeso. Porque sabemos además que el sobrepeso puede estar fundamentado por otras causas, no solamente por la grasa. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar un poquitito más. Este es otro cuadro, perdón, son unos gráficos bastante interesantes, ¿sí? En los cuales encontramos que en personas con el mismo índice de masa corporal, ¿sí? Encontramos diferentes circunferencias de cintura y también diferentes valores de grasa. Vamos al primer cuadrito. Bien. WC. Esto significa circunferencia de cintura. La normalidad, riesgo, riesgo incrementado y riesgo muy incrementado. ¿Sí? Se midieron a 173 personas. ¿Y qué encontraron? Acá tenemos en el eje horizontal el índice de masa corporal, en el eje vertical la grasa total. Entonces, ¿qué encontraron? Que dentro de la normalidad hay personas con con valores normales de circunferencia de cintura, y al mismo tiempo estas personas no tienen elevados niveles de grasa total. ¿Sí? Ahora, siendo que dentro de la misma categoría de índice de masa corporal hay personas que tienen mayor circunferencia de cintura, encontraros que esas personas también tienen mayores niveles de grasa, mayores niveles totales de grasa. ¿Sí? Entonces, cuando se incrementa la circunferencia de cintura, al parecer también se incrementa la grasa corporal total. Acá estamos en la categoría de sobrepeso. En la categoría de sobrepeso encontramos a personas con eh, valores normales de circunferencia de cintura, pero ya está elevada la grasa total. ¿Sí? Personas con circunferencia de cintura ya algo más elevada y personas con circunferencia de cintura que los ponen en serio riesgo. Entonces, las tres categorías, de acuerdo a la circunferencia de cintura, se encuentran en el mismo índice de masa corporal. ¿Está bien? Y los que tienen mayor circunferencia de cintura también tienen mayores valores totales de grasa. Ya cuando pasamos al primer grado de obesidad, desaparece la circunferencia de cintura normal, acá la blanquita no está, y solamente encontramos personas con circunferencia de cintura algo elevada y con circunferencia de cintura que pone en serio riesgo. ¿Está bien? Bueno. Y esto es la grasa visceral. La grasa visceral es la grasa que se encuentra por detrás de la pared abdominal, la grasa profunda. ¿Sí? Y sucede lo mismo, de acuerdo al, o sea, en una misma categoría de índice de masa corporal encontramos distintos índices, distintas circunferencias de cintura y al mismo tiempo diferentes valores de grasa visceral. ¿Sí? Mayor circunferencia de cintura, mayor acumulación de grasa visceral. ¿Sí? Mayor acumulación de grasa profunda. Bien, tanto en los varones como en las mujeres, tanto en los varones como en las mujeres sucede lo mismo. Entonces esto es para que tengan en cuenta lo que venimos diciendo. Una cosa es el índice de masa corporal y otra cosa es el índice de masa corporal asociado a otros métodos. ¿Sí? Todo esto está demostrado, estos son estudios que hicieron con varones y con mujeres. En el caso de mujeres se midieron a 101 personas. No solo se las midieron, sino se hizo también un trabajo que le permitiese determinar la grasa corporal total y la grasa visceral. Bueno, muy bien. Avanzamos un poquito más y vamos a los pliegues cutáneos. Esta ya es una medición, una técnica de medición más específica y más relacionada a antropometría
y sin antropometría, ¿sí? Ustedes saben que los antropometristas, para poder medir, tienen que estar certificados. Esa certificación se hace por medio de un curso. No se mide de cualquier manera, no se mide en cualquier lugar y no se mide con cualquier herramienta. Tampoco se utiliza cualquier técnica de medición, ¿sí? Las mediciones son en lugares específicos, con una técnica específica y con herramientas específicas. Bien, pero presentamos esto para que lo conozcan, para que sepan de qué se trata y para que sepan que existen estos métodos. En este caso, bueno, perdón, en este caso no. Acá lo que hacemos es presentar un pliegue cutáneo. Esta es una técnica de medición correcta. Lo que mide el pliegue es la distancia entre las dos carillas del adipómetro, ¿sí? Acá hay una carilla y acá hay otra. ¿Y qué es lo que involucran esas carillas? Un doble tejido de piel, ¿sí? Porque tengo piel de este lado y tengo piel de este lado. Tengo piel por arriba y tengo piel por abajo. Y una doble capa también de tejido adiposo, ¿sí? Y esto me va a ayudar a inferir o a estimar la adiposidad de la persona. ¿Pero qué es la adiposidad de la persona? Eh, a la adiposidad se la entiende como grasa, pero en realidad no es únicamente grasa, ¿sí? El tejido adiposo tiene 4 componentes. La grasa es grasa. Las grasas son lípidos. Lípido y grasa es lo mismo, son sinónimos. Grasa o lípidos, ¿sí? Sabemos que se almacenan en forma de triglicéridos y estos triglicéridos están en el adipocito, que es la célula del tejido adiposo, ¿sí? Este es el tejido adiposo. Todos estos circulitos son adipocitos. El adipocito eh, tiene una particularidad que se deforma, se deforma, se deforma, se deforma y se deforma indefinidamente, ¿sí? Si sigue incorporando grasa, se sigue deformando. No tiene límite. Muy bien. El tejido adiposo no está compuesto únicamente por grasa. Tiene también proteínas, electrolitos y agua. Entonces, cuando yo estoy midiendo esto, estoy midiendo, además de la piel, estoy midiendo proteínas, electrolitos y agua, además de las grasas, ¿sí? Pero ¿por qué es tan representativo de la grasa? Porque el mayor componente es la grasa que tiene la persona, ¿sí? El mayor componente es el lípido. Acá estoy presentando que en personas con normopeso, las personas con normopeso suelen tener 50% de grasa y el resto repartido entre los otros componentes. Y las personas con gran exceso de peso, ¿sí? Ya tienen un 90% de grasa en el tejido adiposo y el resto es los otros 3 componentes, ¿sí? Proteínas, electrolitos y agua. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que se interpreta que cuando el pliegue se incrementa, es porque se está incrementando la grasa de la persona. Muy bien. Acá tenemos nuevamente un cuadrito que asocia el índice de masa corporal, pero esta vez con los pliegues cutáneos. Se toman en cuenta 2 pliegues. El subescapular está por debajo de la escápula y el pliegue de tríceps, ¿sí? En la cara posterior del brazo. Bueno, acá tenemos para varón y para mujer, en esta columna, una categoría, de acuerdo a la medición de pliegues, si el pliegue subescapular y el tríceps suman menos de 14, perdón, para los varones, ¿sí? Si suman menos de 14 para los varones, van a estar en esta categoría, y menos de 21 para las mujeres. De 14 a 38 prácticamente sería un nivel medio para las mujeres, para los varones y para las mujeres de 21 a 52, y más de 38 y más de 52 estarían ya en lo que se considera obesidad. Entonces, para que quede más claro, la primera columna se considera que son sujetos magros, ¿sí? Sujetos que tienen relativamente poca grasa. En la segunda columna, de acuerdo a la sumatoria de pliegues, encontramos personas que tienen valores medios, hablando también de grasa,
Y en la tercera columna ya encontramos personas obesas, ¿sí? Y esto está definido por la suma de sus dos pliegues. Si a mí me suman el pliegue subescapular y el tríceps y me da 42, voy a estar acá, en lo que significa obesidad. ¿Sí? Muy bien. Y de este lado tenemos el índice de masa corporal, ¿sí? Eh, hicieron una clasificación particular acá, ¿sí? Menor de 21 y menor de 24 menor de 21 para varones, menor de 24 para mujeres, 21 a 28 para varones, 24 a 34 para mujeres, y mayor de 28 para varones y mayor de 34 para mujeres, ¿sí? No es de 20 a 25, de 25 a 30, de 30 a 35, como lo habíamos visto eh, en el cuadro anterior. Hicieron esta clasificación particular para este estudio. Pero ¿qué es lo que determinaron acá? ¿Qué es lo que a mí me interesa que ustedes vean? El cuadro en sí no tiene sentido que lo aprendan. Pero esto es un ejemplo de que personas con índice de masa corporal, ¿sí? Bajo, porque acá nos dice que es bajo, acá tenemos los valores medios, acá tenemos los altos, personas con índice de masa corporal bajo pueden tener bajo peso y también ser magros, porque la sumatoria de pliegue es baja, pero esas mismas personas con bajo, de acuerdo a, a la sumatoria de pliegues, pueden llegar a ser obesos sin sobrepeso, ¿sí? Porque su peso es bajo, entonces no tienen sobrepeso, pero sus pliegues son grandes, entonces son obesos, ¿sí? Entonces ustedes me dirán realmente, ¿y qué es realmente? Entonces, no tiene sobrepeso, pero es obeso, y para lo que es la salud se considera como una persona obesa, más allá de que su peso no lo indique, porque esa persona puede estar en riesgo. Bien, ya en valores medios no encontramos sujetos magros, pero sí encontramos sujetos que tienen adiposidad media, ¿sí? Y también encontramos sujetos que son obesos y además tienen sobrepeso. Perdón, son obesos y no tienen sobrepeso. ¿Está bien? Porque estamos en peso medio. Bueno, es simplemente que para que ustedes eh, es más de lo que venimos viendo, ¿no? Para que puedan observar cómo cuando el índice de masa corporal lo asociamos a otro método, ¿sí? Arribamos a conclusiones más precisas, ¿sí? O más certeras. ¿Está bien? Bueno, muy bien. Vamos entonces a ver qué pasaba con Andrés y con Hernán. Andrés y Hernán tienen la misma talla, Andrés y Hernán tienen el mismo peso, Andrés y Hernán tienen el índice de masa corporal, pero la circunferencia de cintura es mucho mayor en Andrés que en Hernán, ¿sí? Y la sumatoria de pliegues, ¿sí? Pliegue de tríceps y el subescapular, que está por debajo de la escápula, son mucho mayores también en Andrés que en Hernán. Entonces, lo que pareciera ser la misma situación para los dos, con estos otros dos métodos, encontramos que Andrés tiene su salud mucho más comprometida que Hernán. Muy bien. Ahora vamos a pasar al método de 5 componentes o fraccionamiento en 5 masas, ¿sí? Método interesantísimo. ¿Por qué? Porque me permite a mí, sin invadir a la persona, es un método no invasivo, es un método de bajo costo, porque lo único que necesitamos son las herramientas antropométricas, y solo haciendo mediciones sobre la piel puedo conocer qué cantidad tiene de cada uno de los componentes, ¿sí? ¿Y cuáles son esos componentes? Para el índice de masa corporal, el cuerpo se divide, perdón, cualquier cosa. Para el fraccionamiento en 5 masas o método de 5 componentes, el cuerpo se divide justamente en 5 componentes. Uno va a ser la piel, otro va a ser el tejido residual. El tejido residual son órganos y vísceras. Otro va a ser el tejido óseo, que son los huesos. El tejido muscular. Y por último, el tejido adiposo, ¿sí? Esos son los 5 tejidos que comprende este método. Bueno, adelante un poquito. ¿Cómo está formado nuestro cuerpo?
esta es nuestra estructura, ¿sí? Nuestro cuerpo, y como mencionamos en algún momento, cada uno tiene un cuerpo diferente. ¿Cómo está compuesto este cuerpo? Por la piel, por el tejido óseo, por el tejido residual, órganos y vísceras, el tejido adiposo y el tejido muscular. ¿Por qué están remarcados el tejido adiposo y el tejido muscular? Porque estos son los dos tejidos sobre los cuales nosotros podemos accionar. No solo nosotros, los nutricionistas también, ¿sí? Los podemos modificar. Gracias a nuestra intervención, estos tejidos se modifican. ¿Y qué pasa si yo sumo eh, la cantidad de piel que tengo, o mejor dicho, los kilos de piel que tengo con los kilos de tejido óseo, los, los kilos de hueso, los kilos de órganos y vísceras, los kilos de adiposidad y los kilos de músculo? ¿Mm? ¿Qué resultado tendría que obtener? ¿Cuál sería el resultado? El peso corporal de la persona, ¿sí? Si estos son nuestros 5 componentes, la suma de estos componentes tienen que estar relacionadas a nuestro peso corporal. Y esto es así, ¿eh? Estos componentes se los mide por separados a cada uno, y esto fue fue uno de los métodos por los cuales se validó esta modalidad, ¿sí? Porque sumaron cada componente y se obtuvo el peso corporal. Fue una de las formas de validarlo. Bien. Pensémoslo de otra manera. ¿Qué sería o sea, cómo sería el modo directo, ¿sí?, de hacer esto? Nosotros estamos trabajando con un método indirecto, obviamente. Estamos midiendo por sobre la piel y estamos estimando cuánto hay de cada uno de estos tejidos. Pero si yo lo quisiera hacer de modo directo, ¿qué tendría que hacer? Agarrarle a la persona, cortarla y diseccionarla, sacarle toda la piel y ponerla en una balanza, ¿sí? Le tendría que sacar los huesos, ponerlos arriba de una balanza, órganos y vísceras arriba de una balanza, adiposidad y músculo, ¿sí? Estaría sacando cada uno de estos tejidos y lo pondría en una balanza y estaría anotando, bueno, tiene tanto de hueso, tanto. Ese sería el método directo. Obviamente es un método que no podemos utilizar, ¿sí? Por eso es que es tan interesante este método, porque no es invasivo y me ofrece muchísima información acerca de la persona. ¿De qué manera se expresan los resultados? De dos modos distintos nos presentan los resultados el índice de masa corporal. Otra vez, perdón, el método de 5 componentes. Por un lado, como ya vimos, en kilogramos, ¿sí? Cuántos kilos de piel, cuántos kilos de hueso, etcétera. Todo esto nos lleva al peso corporal total. Y por otro lado, en porcentajes, ¿sí? ¿Qué porcentaje de piel tenemos? ¿Qué porcentaje de hueso? Porcentaje de tejido residual, adiposidad y músculo. Esto es muy importante. La suma de cada uno de estos porcentajes me tiene que dar 100. ¿Y por qué es muy importante? Porque si yo mido a una persona, obtengo sus porcentajes y a los 3 meses la vuelvo a medir y se redujo el porcentaje de tejido adiposo, sí o sí se van a tener que modificar los otros porcentajes. ¿Se entiende? Cada uno de estos porcentajes que se toque necesariamente va a modificar a los demás, porque siempre la sumatoria nos va a dar el 100%, ¿sí? Después lo vamos a ver en un ejemplo más concreto, pero yo puedo disminuir mi tejido adiposo y eso necesariamente va a hacer que aumente el porcentaje de tejido muscular. Pero por ahí la masa muscular no se incrementó. Por ahí siguió igual. Pero como bajó este porcentaje, aumentó este. Yo voy a creer que esa persona creció en masa muscular, si observo solamente el porcentaje. Pero si yo hago un análisis un poco más profundo y miro también los kilogramos, puedo darme cuenta que el tejido muscular no se modificó. ¿Mm? Es algo que puede pasar, es un ejemplo. Después lo vamos a ver un poquito más claro, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, entonces tengan en cuenta que los resultados se ofrecen en kilogramos y en porcentaje. Lo que ven acá es una proforma, ¿sí? Estas son las mediciones que se hacen sobre las personas. Las mediciones básicas, que incluyen el peso, la talla y la talla sentado, los diámetros,
¿Mm? Hay una serie de diámetros, en este caso se utilizan todos los diámetros. En el método de 5 componentes, a ver, hay muchísimos métodos antropométricos, ¿sí? Y hay varias medidas, varias mediciones que se realicen en la antropometría. En este caso, por ejemplo, no hay longitudes. Tenemos diámetros, perímetros y pliegues. ¿Pero por qué no hay longitudes? Porque el método de 5 componentes no las requiere, ¿sí? Hay otros estudios que sí requieren de las longitudes, como por ejemplo la proporcionalidad, pero este método no lo requiere. Y dentro de estas mediciones, diámetros requiere todas las mediciones de diámetros que hay. En perímetros no requiere todos los perímetros. Perímetro de cuello no se utiliza, el brazo contraído no se utiliza. Bien. Y en tríceps tenemos también algunas mediciones de tríceps que no se utilizan. Nosotros utilizamos solo las mediciones que el método nos solicita, que el método nos pide. Bien. ¿Qué significa esto de simple, duplicado y triplicado? Esto ya es una cuestión que no corresponde únicamente al método, sino a todas las mediciones antropométricas. Si yo hago una medición simple, en el resultado me va a quedar la única medición que yo hice, ¿sí? 96,2, en el resultado es 96,2. Si yo hago, a ver, dos mediciones, por ejemplo acá, 110,2, 110,1, en el resultado me va a quedar el promedio de los dos, ¿sí? 110,15, ¿sí? 110,15. ¿Se entiende? Es el promedio de los dos. Y cuando hago tres mediciones, a ver, este es un ejemplo claro, 35, 34,6 y 34,8, lo que me queda es la mediana. ¿Qué significa la mediana? El valor intermedio. Acá el menor valor sería 34,6, a eso le sigue 34,8 y el último 35. Se selecciona el valor intermedio, ¿sí? Esto lo hace el mismo programa, pero para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Siempre es conveniente medir por triplicado, ¿sí? Medir 3 veces, porque somos seres humanos y esto conlleva errores. Entonces, para hacerlo más objetivo y que los resultados sean precisos, conviene medir 3 veces. Muy bien. Una vez que realizo todas las mediciones y las cargo en el software, hay un software, obviamente, existen los cálculos, pero ya hace mucho que no se hacen a mano, nadie los hace a mano, ¿sí? Ponemos en el software las mediciones y nos arroja los resultados, ¿sí? Bien, este es el método de 4 componentes, no lo tenemos en cuenta, acá tenemos el método de 5 componentes. Se midió a una mujer, este ejemplo es una mujer, ¿sí? Entonces observamos que esta mujer tiene su tejido adiposo corresponde al 31,5%, ¿sí? 35% de adiposidad, 42,8% de músculo. Entonces, ya acá encontramos algo que es favorable para ella. Y esto no siempre es así, aunque parezca normal, ¿sí? No siempre hay mayor porcentaje de músculo que de adiposidad, ¿sí? Así que, bueno, es positivo. Por otro lado, tenemos también los kilogramos, ¿sí? Los kilos de músculo, 41,2, y los kilos de adiposidad, 30,4, ¿sí? Hay aproximadamente 9 kilos de diferencia. Perdón, 11 kilos de diferencia, ¿no? Entre adiposidad y músculo. Es interesante. Vamos a llevarlo a los valores de referencia. Estos valores de referencia son extraídos de un estudio que se realizó en el instituto con alumnos y alumnas del profesorado, ¿sí? De primero a cuarto año se nos midió a todos, un estudio bastante grande, interesante, y bueno, se armaron estos valores de referencia. O sea, con esto quiero decir que sería interesante para ustedes en algún momento poder compararse con estos valores. Vamos a ver qué pasó con esta chica. Tiene 31,5 de adiposidad. Entonces vamos a la columna de adiposidad y encontramos que está rankeada en el medio, ¿sí? Entonces sus valores de adiposidad con respecto a esta población son normales, porque el 50% tiene menos adiposidad, pero el otro 50% tiene más adiposidad. Ella se encontraría dentro de los valores normales.
Y en cuanto a su masa muscular, estaría ubicada en el percentil 70 a 90, ¿sí? Eh, Probablemente fuese 80, no sé. Pero cuando está armado de esta manera, nos tenemos que manejar así como es. Percentil 70-90 tiene 42,83. Incluso está más cerca de los valores más altos. Podríamos inferir que estaría en el percentil 80. ¿Sí? No importa. El caso es que sí o sí va a tener 30% de personas, de chicas, que tuvieron más cantidad de músculo y 70% de chicas que tuvieron menos cantidad de músculo. Entonces, podemos considerar que tiene muy buenos valores de masa muscular con respecto a esta población. Es una chica que está en buenas condiciones. Eh, Podemos trabajar con ella para incrementar su masa muscular, para disminuir su adiposidad o para lo que requiera según sus objetivos. Quizás esté en un deporte en el que tiene que subir mucho de peso y, bueno, podríamos incrementar las dos variables, ¿sí? O disminuir las dos variables, ¿sí? Eso de acuerdo a los objetivos. Pero esto es lo interesante del índice de masa corporal. Yo puedo encontrar, otra vez, perdón, es lo interesante del método de 5 componentes. Yo puedo conocer de esta manera o estimar la cantidad de músculo y la cantidad de adiposidad y puedo accionar, ¿sí? Para modificar estos valores. Por eso que son los que más interesan. También, bueno, tiene sus valores de masa ósea, de masa residual y de piel. Pero bueno, yo no puedo accionar sobre esto, entonces no le tengo tanta consideración. Muy bien. Esto tampoco habría que buscar si hay trabajos relacionados. Yo la verdad que nunca me metí en ese tema. Habría que ver si puede ser propicio como para determinar que la cantidad de hueso no es apropiada. No creo que se pueda establecer de esta manera. Si eso, para esto, hay que hacer una densitometría. La densitometría me va a mostrar si los huesos son muy porosos o no. En el caso de que sean muy porosos, significa que esa persona está perdiendo mucho calcio, sus huesos se están debilitando y tendrá que hacer un tratamiento específico, ¿sí? La osteoporosis, que es esta patología, suele, eh, suele ser muy común en las mujeres cuando ya dejan de menstruar, ¿sí? Empiezan a perder mucho calcio y son más propensas a sufrirlos. Un método de prevenir esta enfermedad es trabajar con sobrecarga, ¿sí? Con pesas, hacer fierros, ir al gimnasio. Está demostrado que trabajar con sobrecarga favorece la absorción de calcio por el hueso. Bueno, muy bien, seguimos un poquito, seguimos avanzando. Bueno, eh, entonces, bueno, por lo que venimos viendo, por lo que acabo de mencionar, podemos inferir que el índice de masa corporal me aporta muchísima más información de lo que me aporta el índice de masa corporal. ¿Dije bien? Me parece que repetí otra vez lo mismo y vuelvo a confundir los métodos, perdón. El método de 5 componentes aporta muchísima más información que el índice de masa corporal, discúlpenme. Bueno, acá vemos dos ejemplos. La tenemos a Gloria y la tenemos a Herminia. Gloria es la de color lila y Herminia es la de este color que no sé bien cuál es. ¿Salmón puede ser? Bueno, tienen características, tienen diferencia en edad, pero en general no tienen características muy diferentes. Gloria pesa casi 61, Herminia es un poco más pesada, es un poco más alta Gloria, la estatura es prácticamente la misma, apenitas más baja Herminia, ¿sí? Pero bueno, las dos tienen un índice de masa corporal que se encuentra en la normalidad. Y Herminia tiene un índice de masa corporal un poquito más elevado
que Gloria, con lo cual uno inferiría que su condición es un poquito más desfavorable. Están las dos en normalidad, ¿no? Porque de 20 a 25 es la normalidad. Pero bueno, sería un poquito más desfavorable lo de Herminia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa cuando realizamos un método de 5 componentes con las dos y a ver qué información nos aporta esto. Muy bien. ¿Qué observamos luego de realizar el método de 5 componentes? Bien, vamos a agrandar un poquito. Bien. Acá está. Esta columna es la que corresponde a Gloria y esta columna es la que corresponde a Herminia. Decíamos que Herminia tiene un índice de masa corporal un poquito más elevado. ¿Sí? Bueno, Gloria tiene 44,7% de adiposidad, cuando acá Herminia vemos que tiene 37,9%. O sea que estos son dos casos reales, ¿eh? Entonces ya observamos que Herminia tiene menos adiposidad que Gloria, lo cual es muy favorable para Herminia. La masa muscular de Gloria es de 31,38%, cuando la masa muscular de Herminia es de 43,8%. O sea que tiene un porcentaje mucho más alto de masa muscular y seguramente eso es lo que la hace una persona más pesada y con índice de masa corporal más elevado. Entonces esto es muchísimo más favorable para Herminia. Y bueno, tienen el resto de los tejidos. Esto en cuanto a los porcentajes. Vamos a mostrar un poquito lo que veníamos hablando, ¿sí? Ah, una cuestión muy importante que quiero que vean. Más allá, perdón, más allá de que Gloria tenga mayor adiposidad que Herminia y tenga menos masa muscular que Herminia, observamos que Gloria tiene más adiposidad que tejido muscular, ¿sí? Entonces las condiciones de Gloria, más allá de que su índice de masa corporal sea normal, ¿sí? Son muy desfavorables, cosa que no sucede con Herminia. Bueno, acá abajo voy presentando lo mismo que les acabo de mostrar a ustedes, ¿sí? Herminia tiene casi 7% menos de adiposidad. Herminia posee 12,48% más de músculo, de masa muscular. Gloria posee más adiposidad que masa muscular, ¿sí? Más grasa que músculo tiene Gloria. Y el mayor porcentaje de Herminia es el de la masa muscular, lo cual para ella es muy favorable, incluso a nivel deportivo. Gloria, en el caso de hacer deporte, es una persona que al tener menos músculo que adiposidad, ¿sí? Tiene mayor carga, ¿sí? Porque si mi peso lo conforma la masa muscular, ¿sí? Ese es el elemento contráctil que que me va a permitir moverme y no me va a resultar contraproducente. Al contrario, tengo mucho, mucho material que me permite hacer trabajo mecánico. En el caso de Gloria, hay poco material que permite hacer trabajo mecánico y mucho material que es lastre, que es peso que tiene que trasladar. Entonces, deportivamente, va a estar mucho más favorecida Herminia que Gloria. Bien. Odio que se me cierren de esta manera las ventanitas. Bien, ahora vamos a ver el peso, los kilogramos de cada uno de los tejidos. Seguimos presentando a Gloria y a Herminia. ¿Sí? Muy bien. Gloria tiene 27 kilos de adiposidad y Herminia tiene 23,5 de adiposidad, ¿sí? Entonces, efectivamente, tiene menos adiposidad Herminia que Gloria. Tiene menos kilos de adiposidad que Gloria, ¿sí? Y tiene muchos más kilos de músculo, ¿sí? Herminia que Gloria.
¿Mm? Entonces, lo que decían los porcentajes se relacionan con lo que dicen los kilogramos de peso. ¿Mm? Miren acá. 3,5 kilos de diferencia de adiposidad, ¿sí? Herminia tiene 3,5 kilos de grasa. Herminia tiene 8,8, casi 9 kilos más de músculo. Muy favorable, muy favorable. Bueno, Gloria tiene 8 kilogramos más de adiposidad que de músculo. La diferencia entre el músculo, el tejido muscular y el tejido adiposo es de 8 kilos. 8 kilos más de grasa que de músculo. Miren si no es significativo. Y Herminia tiene 4,5 kilos más de músculo que de tejido adiposo. ¿Sí? Bueno, sin duda es muy útil y muy interesante. Aporta muchísima información el método de 5 componentes. Bien. Esto, ¿cómo se le imaginaron a Gloria? Esta es Gloria, caso real. Ven que no es una persona que sea gorda, eh, no es una persona que tenga sobrepeso, perdón, no está bien el término gorda, discúlpenme. No es una persona que tenga sobrepeso, sí, estéticamente, una persona muy normal, muy normal. Uno a simple vista no puede inferir eh, la cantidad de adiposidad que tiene. ¿Mm? Bien, mujer de 28 años, casi 61 kilos, 1,67 m. Su índice de masa corporal es normal. Su circunferencia de cintura es de 84,1, ¿sí? Ya es riesgo incrementado. Circunferencia de cintura. Sumatoria de 6 pliegues es de 153. Acá se sumaron 6 pliegues en toda la región corporal. ¿Sí? Y esto dio 153,2 cuando lo normal y aceptable es de aceptable bajo el punto de vista de la salud. Eh, lo aceptable para la salud sería de 65 a 110. Ella está en 153. Y el método de 5 componentes arrojó los valores que vimos. En el tejido muscular está en el percentil 10, o sea que el 90% de las personas del instituto medidas tienen mayor cantidad de masa muscular. Ella igual no era alumna del instituto, era una persona que practicaba actividad física. Y la adiposidad también está en el 10%, o sea que el 90% de las alumnas del instituto tuvo menos adiposidad que Gloria. Pero yo la miro y aparentemente esta situación no la podría encontrar a simple vista. Muy bien. Esto es lo que le decía inicialmente en el método de 5 componentes, cuando hablábamos que hay que analizar los dos resultados, los porcentajes y los kilogramos. Bien, acá tenemos dos mediciones de una misma persona, también caso real. Porcentaje de adiposidad. Pasó de 38,74 en la primera medición a 36,5 en la segunda medición. O sea que bajó el porcentaje de adiposidad. ¿Qué pasó con el porcentaje de masa muscular? Pasó de 38 a 39,1, ¿sí? Aumentó levemente, pero aumentó. O sea que, si yo lo miro de esta manera, entiendo que bajó la adiposidad y subió la masa muscular. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. ¡Oh! Vamos a observar qué pasó realmente con esta persona. Acá lo vamos a ver en un gráfico para que sea un poquito más claro. Perdón, ahí está, muy bien. La línea azul corresponde al porcentaje de adiposidad y la línea marrón al porcentaje de tejido muscular. Vemos que el porcentaje de tejido adiposo disminuyó y el porcentaje de tejido muscular se incrementó, que es una representación de lo que estamos viendo en el cuadrito al lado. Bien, vamos a ver qué pasa con los kilogramos. Esto también es real, ¿sí? Tal cual había sucedido, nos había mostrado el porcentaje de adiposidad, sí que había disminuido. En kilogramos efectivamente disminuyó la adiposidad, ¿sí? Pasó de tener 22 kilos de grasa
a 20 kilos de grasa, 2 kilos menos. ¿Está bien? ¿Y qué pasó con el tejido muscular? Pasó de 21,5 a 21,2. En porcentaje yo veía que se había incrementado, pero cuando observo los kilogramos, en realidad descendió. Prácticamente es lo mismo, o sea, consideramos en este caso que se mantuvo igual la masa muscular. Pero, esto es lo que decía antes, cuando se toca un porcentaje, sí o sí se modifican los demás. Y esa modificación me puede llevar a conclusiones no del todo certeras, ¿sí? Porque si yo miro solo esto, digo que, bueno, tiene más masa muscular que antes. Pero cuando observo los kilogramos, encuentro que no tiene más masa muscular que antes. ¿Mm? Bien, esta es la importancia del análisis utilizando las dos unidades de medida o los dos resultados que ofrece el método de 5 componentes. Bien, acá está el grafiquito, ¿sí? Disminuyó la cantidad de kilos de grasa, y disminuyó levemente la cantidad de kilos de músculo. ¿Está bien? Esta persona bajó de peso, y bajó de peso por haber quemado grasa, no por haber perdido masa muscular. Para esto sirve la cineantropometría, para observar lo que realmente sucede. Muy bien, ya nos queda muy poquito. Disculpen si se hizo larga. Bueno, esto vamos a verlo rapidito. Es una misma persona a la que se le hicieron 4 mediciones, ¿sí? En 2 años de diferencia. ¿Sí? De la primera a la cuarta hay 2 años de diferencia. Entonces, vamos a verlo rápido. El peso corporal empezó siendo 96, un poquito más, y bajó a 91,7, ¿sí? Bajó bastante. El índice de masa corporal, ¿sí? Empezó a 28,8 sobrepeso, pasó a 27,5, sigue estando en sobrepeso, no está dentro de la normalidad. Vamos a ver si está bien la situación o no. Esta es una persona que hacía entrenamiento funcional 2 veces por semana, ¿eh? Solo 2 veces por semana trabajaba. Sumatoria de 6 pliegues, tenía 143 perdón, 143 en la primera medición. Fíjense que se redujo notablemente la sumatoria de 6 pliegues. Porcentaje de tejido adiposo, está en 31,5, se redujo también. Kilogramos de kilo adiposo tenía 30 kilos y medio de grasa y pasó a 24,4. Bastante de esto puede estar reflejado en su peso. Tejido muscular tenía 42,8 y pasó a 45,5. Perdón, me equivoqué. No son kilos, es porcentaje esto. Tenía 42,8 y pasó a 45,5. Entonces, en porcentaje se incrementó bien, pero cuando miramos los músculos, en los kilos de músculo, tenemos que de 41,2 pasó a 41,7, ¿sí? No aumentó ni siquiera un kilo, aumentó medio kilo de músculos, ¿sí? Exactamente medio kilo de músculo. No es mucho, pero bueno, esto hace que es un ejemplo muy similar al anterior, ¿sí? Es una persona que después de 2 años de laburo, o sea, trabajando 2 veces por semana, perdón, trabajando 2 veces por semana, ¿sí? Generó cambios en su composición corporal que fueron corporales, fueron favorables, eso quise decir, perdón. Generó cambios favorables. Bajó 4,5 kilos de peso, su índice de masa corporal descendió un poco, pero siguió estando en sobrepeso, lo cual no sería aconsejable, pero ese sobrepeso estamos viendo que, más allá de seguir en el sobrepeso, modificó mucho algunas cuestiones que para él eran muy desfavorables, ¿sí? Porque bajó mucho su adiposidad. Descendió su circunferencia de cintura, lo cual eso ya es muy positivo. La sumatoria de pliegues descendió en 35,5 milímetros. Acá tengo las medidas de cómo se modificó. Muy bien. Su tejido adiposo bajó 4,37% y los kilos de adiposidad bajaron 6 kilos, perdón, bajó 6 kilos de adiposidad, ¿sí? Perdió 6 kilos de grasa, que es lo que uno busca, que pierda grasa, que disminuya la grasa,
cuando estamos hablando de salud. Y a nivel deportivo también, porque sabemos que la grasa es lastre, ¿sí? Es peso que hay que movilizar. Tejido muscular, se incrementó el porcentaje, no tanto como descendió el porcentaje de adiposidad, y en kilogramos aumentó solamente medio kilo. Entonces, esta persona logró mantener con actividad física su masa muscular y perder tejido adiposo, ¿sí? Perder grasa, que es lo que en el ámbito de la salud se suele buscar. También se puede incrementar la masa muscular, pero a ver, muchas veces lo que hace el común de la gente es dejar de comer, perder peso, perder peso, perder peso, perder peso, pero esa pérdida de peso por haber dejado de comer implica también pérdida de masa muscular. Y cuando uno incrementa su peso corporal es porque incrementa la grasa. No sé si fui claro. Supongamos, yo quiero bajar de peso y dejo de comer, entonces voy a perder peso, pero voy a perder adiposidad y voy a perder masa muscular. El tema es que yo no voy a poder sostener o tolerar durante mucho tiempo esta situación de inanición o de comer mínimo, comer muy poquitito y quedarme siempre con hambre. En algún momento voy a volver a comer y eso es lo que se conoce como el efecto rebote. Voy a comer con voracidad, voy a estar descontrolado. ¿Sí? Esto sucede eh, generalmente de esta manera. Entonces voy a volver a subir de peso, voy a recuperar peso, pero la gran diferencia es que yo voy a recuperar el peso con adiposidad, no con masa muscular, porque no hice nada para incrementar mi masa muscular. ¿Sí? Si yo hubiese perdido peso y me hubiese internado, me hubiese ido al gimnasio, me hubiese puesto a entrenar y me hubiese alimentado bien, sí voy a crecer mi masa muscular. Pero si mi peso volvió a subir después de haber bajado, sin haber hecho nada para que se incremente la masa muscular, esa masa muscular que perdí no la recuperé. Entonces voy a ser una persona con condiciones mucho más desfavorables que inicialmente, porque vuelvo a tener el peso que no quería tener y ese peso está conformado por adiposidad. Y sobrellevar todos los días esa cantidad de tejido adiposo con menor cantidad de masa muscular para mí va a ser mucho más difícil, ¿sí? Mucho más desgastante. Y me va a limitar muchísimo más. Porque no voy a poder correr como corría antes, porque no voy a poder levantar cosas como las levantaba antes, porque no voy a poder manejar mi cuerpo como lo manejaba antes. Entonces es lo que yo siempre trato de hacerle entender a la gente, ¿sí? Perder peso de esa manera, cuando no está controlado por un profesional, puede ser muy perjudicial. Bueno, les agradezco mucho a todos. Les deseo lo mejor a cada uno y a cada uno. Hasta luego.